¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio dedicado a las inversiones aquí en El Español. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta acercarnos al mundo del dinero, al mundo de los ahorros y sobre todo al mundo de la bolsa, para daros algunas ideas, algunos consejos sobre dónde podéis obtener una cierta rentabilidad para vuestros ahorros. Como siempre, hemos llamado a uno de nuestros analistas de cabecera, a Juan Enrique Cadiñanos, que es el máximo responsable de Admiral Markets aquí en España. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo estamos viendo ahora mismo el mercado internacional? ¿Es buen momento para invertir en bolsa? Bueno, yo creo que nos encontramos en una situación en la que, en general, la renta variable y el consumo se encuentran un poco a la espera de ver qué va a ocurrir, tanto por parte del Banco Central Europeo como la Reserva Federal, ver qué va a ocurrir con ese horizonte en base a las decisiones en política monetaria. Veremos a ver qué ocurre con esos tipos de interés. Se espera, como digo, en este caso, prolongar la subida de tipos hasta finales del año 2019 para Estados Unidos, y eso, lógicamente, arrastrará mucho también al mercado europeo, y es posible que condicione también las decisiones de un Mario Draghi que, bueno, no vamos a descubrir, ¿no?, ahora la situación. Esa va a ser la clave también un poco, ¿no? Ver cómo vamos acompasando desde Europa el ritmo de subidas de tipos, porque Draghi ya ha dejado entrever más o menos cuál puede ser el calendario. Parece que principios del año que viene, no está muy claro cuál va a ser exactamente la hoja de ruta que va a continuar, pero lo que parece evidente es que los tipos en Estados Unidos van a seguir subiendo y en España, perdón, en Europa tendrán que seguir empezar a subir, porque no podemos estar eternamente en tipos cero, y sobre todo si lo que nos están alertando es de que se aproxima un nuevo periodo de recesión. Yo creo que la clave la has dado tú. En el Banco Central Europeo no está claro. Yo creo que ahora mismo para el Banco Central Europeo no veo que haya claro absolutamente nada desde hace mucho tiempo. Es cierto que bueno, seguimos haciendo referencia a problemas de inflación que, bajo mi punto de vista, no creo que sean tan graves como nos hacen querer ver. Desde hace muchísimo tiempo seguimos preocupándonos por una inflación que, bajo mi parecer, no es tan grave, y lógicamente no hay medidas adicionales. Yo creo que lo que ha hecho bien en este caso Estados Unidos es que ha ido tomando medidas adicionales para poder ver un escenario de tipos. Es decir, es como vamos a ir tratando al enfermo, vamos a ir dándole medicamentos poco a poco para que luego el golpe no sea tan grave, ¿no? El golpe de la subida de tipos será obviamente un palo para el consumo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Una subida de tipos repercute negativamente al consumo y, por tanto, repercute negativamente a la renta variable, y en Estados Unidos se han ido tomando medidas adicionales a esto para que poco a poco ese golpe no sea tan duro. En Europa no hemos tomado ninguna medida al respecto. Seguimos preocupándonos por una inflación que, bajo mi parecer, como digo, no es tanta, un paro que no se han tomado medidas al respecto, un consumo que tampoco es que se haya fomentado de forma excesiva, y esto, obviamente, la subida de tipos en Europa castigará mucho. En primer lugar, al sector financiero, que de por sí ya está especialmente castigado, y ahora nos encontramos, lógicamente, en un horizonte que para Europa será complicado de gestionar, y para España, obviamente, también. Hombre, va a ser complicado de gestionar. Es cierto que una subida de tipos invariablemente nos va a llevar a un atractivo, una mejora del atractivo que pueda tener, por ejemplo, la renta fija. Entonces, yo no sé si es momento de empezar a tomar posiciones. Yo creo que sí. En general, lógicamente, a un largo plazo, cuando hablamos de un largo plazo en renta fija, hablamos de aquí a un año, dos, a lo mejor incluso tres. Es buen momento para ir viendo estas posiciones, sobre todo porque, lo que decimos, se espera un horizonte de subida de tipos prolongada, como digo, hasta finales del año 2019 como mínimo. En Estados Unidos, lógicamente, arrastrará también a la parte del viejo continente. En este caso, yo creo que una partida, o en este sentido un posicionamiento en cuanto a renta fija, podría ser una alternativa interesante. Lo que sí que no haría sería deshacer totalmente renta variable para ir entrando en renta fija. Yo creo que un mix en el que vayamos poco a poco pasando a renta fija sería, bajo mi parecer, lo más recomendable, lo más inteligente, y lógicamente no cortar por lo sano. Yo creo que sigue habiendo buenas alternativas a la renta variable. Nos encontramos en un mercado en el que aún le queda cierto recorrido, al menos para el corto plazo. Veremos a ver si lo que resta el Q4 para el año 2018 en el que nos encontramos es interesante para la renta variable. Yo creo que podría serlo. Un DAX por encima de niveles de riesgo, no riesgo, sino de tranquilidad, y en el caso de España vemos como esos 9.500 parecen querer aguantar un poco el tipo, pero lógicamente veremos a ver si las grandes y sobre todo el sector financiero consiguen de alguna forma mantener el tipo y dar ese pistoletazo de salida. Va a ser complicado para el sector financiero. Estamos viendo que está sufriendo mucho. Además, la rentabilidad está costando mantenerla. Tenemos
tenemos un escenario de tipos bajos, el consumo es cierto que está tirando, pero todavía el consumo sigue un poquito restringido, el crédito todavía estamos muy temerosos de empezar a concederlo. Evidentemente hemos visto como todos los grandes directivos del selectivo, de la banca, han dicho que hay que mantener muy a raya la morosidad, pero claro, es un escenario muy complicado para los bancos que a partir de ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué más les queda? Y sobre todo porque es que tampoco es que tengan alternativas, ¿no? Me preguntaba un cliente el otro día, pero es que ¿por qué el sector financiero en España lleva unas caídas superiores al 20%? ¿Por qué no toman partidas nuevas? ¿Por qué no realizan inversiones nuevas? Es que sencillamente no tienen tampoco alternativas a tomar, me refiero. No hay acciones que ahora mismo el sector financiero pueda tomar porque el Banco Central Europeo no está dando permiso, no está tomando medidas que puedan impulsar a la creación, en este caso, de nuevas inversiones para este sector, y por desgracia o por suerte, en este caso por desgracia, lógicamente la ponderación que tiene el sector financiero en el IBEX 35 es casi el 50%, es por ello que lógicamente hemos tenido mucho lastre ahora mismo. Entonces, de aquí a un medio plazo en el que veamos un año, 2 años, no se espera tampoco que haya muchos cambios, a no ser que al Banco Central Europeo se le ilumine la inspiración, le venga la inspiración divina y que empiecen a tomar medidas adicionales, lo cual yo creo que sería muy necesario. Lo que sí hemos visto es un cambio en las cúpulas estos días, tanto del Banco de Santander como del BBVA. En el Banco de Santander cambia el consejero delegado, llega Andrea Ocel. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que le puede aportar? Yo creo de sangre nueva, también el ver hacer de la entidad quizás algo más juvenil de lo que lo ha sido hasta ahora, una entidad muy clásica, muy chapada, una antigüedad que no le ha venido para nada, yo creo, bien, sobre todo por la incursión de nuevas entidades. Veas el caso de Bankinter, la Caixa se rejuveneció mucho, Bankia, aunque veremos a ver qué ocurre. Entonces, hay una situación ahora mismo que tras la adquisición de Banco Popular por parte del Banco Santander, hay una necesidad en este caso de rejuvenecer lo que es la entidad. Yo creo que con la incursión del nuevo consejero delegado es algo que le podría venir bien, dar oxígeno, dar aire y una sangre nueva que yo creo que a la entidad le puede venir bien. Sobre todo, lógicamente, veremos a ver qué decisiones toman en base a inversión, en base a cuáles van a ser las decisiones a tomar ahora mismo en el corto y también en el medio plazo para una entidad que lógicamente está de capa caída y que cada vez pierde más clientes, ¿no? Pierde más clientes, veremos lo que ocurre, porque también en la acera de enfrente, en el BBVA, en el segundo mayor banco de este país, hemos visto cambios. Ya hemos dicho, o ya ha anunciado, y lo hemos contado aquí en el Español, Francisco González, que el 1 de enero de 2019 cuelga las botas y que toma el relevo Carlos Torres Vila. Vamos a notar un gran cambio en la dirección del BBVA, o yo creo que va a seguir por esa senda de la tecnología, esa senda de convertirse en un gran proveedor de servicios que aconseje al cliente. Yo creo que en general el BBVA sí que es cierto que ha tenido un comportamiento algo distinto a lo que ha ocurrido en este caso por parte del Banco Santander. Yo creo que el hecho de intentar rejuvenecer toda su filosofía y sobre todo toda su cara viene de tiempo atrás, es algo que no será un cambio drástico para la entidad, y yo creo que deberían seguir, y yo creo que lo harán, seguir desarrollando esta parte tecnológica, esta parte digital, en la que obviamente es una era en la que nos vamos a encontrar con ella si no estamos ya en ella, y obviamente hay una necesidad de adaptarse por parte del sector financiero, que el caso de Bankinter ya lo lleva de base desde hace mucho tiempo, ING también lo ha hecho, y yo creo que entidades como BBVA y Santander lo tenían que haber hecho hace tiempo. BBVA sí que ha cambiado un poco esa cara, en el caso de Santander no, pero BBVA yo creo que no cambiará su perspectiva, no cambiará su hoja de ruta. Yo creo que va por el buen camino. Es cierto que no tiene posibilidades por parte del Banco Central Europeo, tampoco es que estén dando muchas ayudas al respecto, pero en ese sentido no, sobre todo porque es cierto que yo creo que en la era digital en la que nos encontramos hay en otros países en los que las entidades financieras sí se han visto apoyadas económicamente desde la parte del gobierno, nuevas medidas que han ido impulsando lógicamente a ese apoyo a la era digital, a ese apoyo a transformar a una era más tecnológica por parte de las entidades financieras, pero en España no. En España estamos más preocupados de una independencia, de cosas banales bajo mi punto de vista que no van a llegar a ningún puerto, discutiendo entre ellos y sin sacar medidas, pero tampoco vamos a descubrir a los gobiernos o a los políticos, ¿no? Hemos visto ya sector financiero, hemos focalizado sobre todo en las dos grandes entidades. ¿Qué sectores son los que crees que ahora mismo tienen mayor capacidad de revalorización?
Pues yo creo que hay varios. Dentro de la situación en la que el sector del consumo y en general la parte de la renta variable puedan no verse beneficiada del todo en este sentido, yo creo que obviamente en un mercado de refugio nos iríamos a enfocar a la parte farmacéutica, veríamos la parte industrial, que yo creo que lógicamente debería seguir desarrollando negocio, y el sector tecnológico yo creo que seguirá, lo ha sido a lo largo de todo el ejercicio en el que nos encontramos, y yo creo que para todo el año 2019 debería seguir siendo un sector interesante, un sector a tener en cuenta, sobre todo que por cifras en cuanto a descuentos comparativos siguen teniendo un descuento interesante, hablamos de entidades incluso por encima del 11 y del 12% en descuentos, lo cual lógicamente le deja un value que en el momento que la renta variable se vea afectada, lógicamente el potencial será aún mayor y esto le dará muchas alas, ¿no? Juan Enrique, ya sabes que nuestros lectores nos preguntan mucho cuando hacemos consultorios a través de Facebook Live sobre criptomonedas, sobre Bitcoin, sobre Ethereum. Hemos visto cómo el Bitcoin, bueno, pues está también con caídas, lo hemos visto que está en el entorno de los $5.000 aproximadamente, $6.000. ¿Cómo estás viendo la evolución de la moneda? ¿Es buen momento para tomar posiciones o no? Yo creo una evolución razonable dentro del periodo que hemos vivido, ese boom que ocurrió, yo creo que es razonable y sobre todo positivo de cara a no tener una burbuja intratable y sobre todo ingestionable en este caso. Yo creo que nos encontramos en un aspecto y en una situación en la que el propio, no sector, porque no hablamos de un sector, en la parte de minería, hablaríamos en este caso de una partida en la que podemos ir viendo la evolución que pueda tener. Yo creo en general en las caídas que están protagonizando los precios de las criptos puede ir de forma positiva a un escenario razonable de ir adquiriendo nuevamente posiciones en ellas, no digo de volvernos locos, ¿no? y volver a entrar como se ha entrado en criptos. Yo creo que se necesita tener mucha calma con un activo que a día de hoy sigue sin estar regulado. Yo creo que la regulación le sería algo muy favorable para bajar esa volatilidad que genera mucho temor, genera mucha incertidumbre para muchos inversores, pero yo creo que a medida que los precios siguen cayendo y sigue habiendo esa estabilidad, yo creo que puede ser un buen momento para entrar, pues no creo que nos encontremos en una trampa valor, no es algo que el precio caiga y consideremos que está barato por la caída, sino que yo creo que el precio empieza a entrar en un nivel razonable de adquisición y yo creo que es un buen momento. ¿Cuál sería ese nivel adecuado para que tomemos posiciones? Bueno, yo creo que los niveles actuales son buenos, a medida que vayan cayendo, quizás hablemos de un 5, un 10% en caídas superiores a los precios en los que nos encontramos actualmente, y yo creo que deberían seguir siendo precios razonables, también como digo los actuales, pero como digo, lo más importante, no volvernos locos, no entrar a puerta gallola, no es algo que podamos hacer, sobre todo con un activo como con la volatilidad que tiene, estamos hablando de una beta incluso superior a los 2 puntos, es muy elevada, lo que quiere decir que con calma, no volvernos locos, tampoco llevarnos o dejarnos llevar por un pánico que obviamente podrá ocurrir por la volatilidad que tiene, pero ir tomando posiciones ahora, incluso un 10% por debajo de los precios actuales, yo creo que sería razonable. Bueno, pues Juan Enrique, gracias por acompañarnos. Como siempre, recordar que todas estas opciones de inversión hay antes que cotejarlas con asesores como Juan Enrique, que sean autorizados, que tengan, como siempre, las correspondientes acreditaciones para darnos asesoramiento financiero. Juan Enrique Cadeñanos, de Admiral Markets, como siempre, un placer y gracias por acompañarnos en el Español. Gracias a vosotros, un placer.